Pero allí sentados muchos pecadores lloran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar en aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención y aprenderse todos la lección. Hay unas palabras del espíritu de profecía de la hermana Elena White que a mí esta semana me han quedado latiendo en la cabeza. Y querría empezar porque pensaba, ¿cómo vamos a comenzar el repaso de la escuela sabática de esta semana, de nuestra escuela de Biblia aquí en la Iglesia en Casa? Pues permitidme que lo haga con estas palabras que a mí me resultaron especialmente impactantes. Es una pregunta que podemos hacer llegar a cualquiera de quienes estamos viendo esto. A mí misma, por ejemplo. ¿Cómo podemos armonizar nuestra condición espiritual eclipsada con la presentación del texto de Efesios 3, 14 al 19, que describe la plenitud del conocimiento que tenemos el privilegio de poseer? ¿Cómo puede el cielo mirarnos a nosotros, que hemos tenido todas las ventajas espirituales y temporales para que podamos crecer en la gracia cuando no hemos aprovechado nuestras oportunidades? El apóstol no escribió estas palabras para atormentarnos, engañarnos, ni generarnos expectativas, solo para fastidiarnos con ellas en nuestra experiencia. Escribió estas palabras para mostrarnos lo que podemos y debemos ser si queremos ser herederos del reino de Dios. ¿Cómo podemos ser colaboradores de Dios si tenemos una experiencia eclipsada? Vuelve a utilizar esa palabra. Tenemos conocimiento de los privilegios del cristiano y debemos buscar ese profundo entendimiento espiritual en las cosas de Dios que el Señor ha deseado que tengamos. Qué interesante. ¿Realmente creemos en la Biblia? Se sigue preguntando. ¿Realmente creemos que podemos alcanzar el conocimiento de Dios que se nos presenta en este texto? Si empezamos teniendo dudas de la posible respuesta a esto, pues claro, vamos a tener un problema importante para comenzar. Versículo de memoria. A aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos por el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. A mí me llama la atención que hablemos de un misterio. La lección se titula así, de hecho, el misterio del Evangelio. Esta semana he buscado en el diccionario lo que significa la palabra misterio, porque vivimos en una sociedad a la que le gustan las películas de misterio, las series de misterio, los programas dedicados al misterio. Y por lo visto a los seres humanos nos encantan los misterios y nos gusta desvelar los misterios, nos encanta el suspense. Y bueno, pues preguntarnos qué es lo que habrá detrás de algo que de momento resulta un misterio. Un misterio, según el diccionario, es una cosa arcana, muy recóndita, que no se puede comprender o explicar, una cosa inaccesible a la razón y que debe ser objeto de fe, o un arcano o cosa secreta en cualquier religión. Arcano es algo que es secreto, reservado, muy reservado y además importante, una cosa oculta y muy difícil de conocer. Por eso me llama la atención que hablemos de un misterio cuando al acercarnos a Efesios 3 la cosa está bastante clara y hemos descubierto que lo que parecía muy misterioso en realidad no lo es tanto. Bueno, porque ha sido desvelado ya, ha sido revelado. Bueno, con este punto de partida vamos a acercarnos y vamos a continuar el estudio de la lección de escuela sabática. Yo querría preguntar a mis queridos compañeros contertulios hoy, para empezar, ¿qué es lo que les ha resultado más llamativo de la lección de esta semana? Y bueno, si es verdad que nos sorprende que hablemos de un misterio, del misterio del Evangelio. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso inicial y luego vamos a plantearnos algunas preguntas también con respecto a la lección de esta semana. Jorge, hace tiempo que no te escuchamos en la escuela de Biblia tampoco. Cuéntanos, ¿cuál es para ti el aspecto principal? A mí me ha llamado la atención esto de la experiencia eclipsada, que a lo mejor teniendo o debiendo tener las cosas bastante claras todavía estemos, ¿verdad?, resolviendo misterios. Pero ¿cuál es tu acercamiento a la lección de esta semana? ¿Qué te ha impactado más? Yo creo que los prejuicios han jugado siempre un papel terriblemente negativo en la historia de la salvación. Y yo creo que un poco a lo que apunta Pablo es a eso, si nosotros contextualizamos el momento y a quién él está escribiendo esa carta, porque claro, nosotros lo vemos, como tú bien lo dices,
desde nuestra perspectiva, en el que, entre otras cosas, el misterio ha sido aclarado, y en donde nosotros no tenemos la problemática que había y existía en la sociedad cristiana en ese momento. Entonces, repito, los prejuicios, es decir, todo aquello que yo formo en mi forma de entender y ver las cosas, y me llevo a buscando algo, pero dejo que eso que yo ya tengo preestablecido trate de imponerse, al final lo que busco yo, no sé si me estoy liando o me estoy haciendo entender, al final lo que yo busco no lo encuentro, no lo entiendo y lo rechazo. ¿Por qué? Porque yo no he logrado quitarme esos prejuicios, eso que me condiciona a mí, aún en la búsqueda de algo. Y eso yo creo que es lo que pasó en esa época, y es la que contaba Pablo, y lastimosamente, tú mencionabas en otros aspectos, lastimosamente hoy todavía nosotros nos seguimos tropezando con el mismo problema, y quizá para muchos los misterios sigan siendo misterios. Iba justo a decirte esto, que me da la sensación de que Efesios 3 sigue estando de plena actualidad y que todavía hay muchas cosas que resolver con respecto a esta cuestión, a la cuestión de la unidad. Juanfra, ¿por dónde tirarías? Así Pues, como primer acercamiento. Tú lo has comentado, si le han puesto este título del misterio del Evangelio, pues hay dos palabras que a mí me hacen eco en mi cabeza: misterio y evangelio. A mí me gusta también, para entenderlo, en algunas versiones habla de secreto. Habla de sin duda estáis enterados de la misión de Dios, ¿no? Dice el apóstol. Ya se ha revelado que estaba algo secreto, había algo un poco ahí en penumbra, parece ser que sí. Y luego el Evangelio. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena nueva? Y este capítulo 3 es trascendental, y tú lo acabas de decir, sigue vigente. Y entonces, ¿dónde está la vigencia? Y es lo que ahora nos tenemos que poco plantear, y es lo que yo tenía, las preguntas que yo tenía: ¿por qué Pablo? ¿Por qué ahora es el momento? ¿De qué depende? ¿Acaso no estaba ya todo más o menos bien explicitado en la Biblia? Nosotros nos encanta leer toda la Biblia y lo vendemos como un todo. ¿Qué pasa que no estaba todavía bien esclarecido? Bueno, a lo mejor alguien puede decir, ¿cómo que no? Bueno, pues a lo mejor nos pasa que también, no hace mucho hablábamos del Apocalipsis, que hay cosas que todavía no terminamos de entender. ¿Qué es lo que no terminaban de entender en ese momento en aquellas iglesias? Me parece muy interesante planteárselo. Pues vamos a intentar entender, ¿de acuerdo? Y vamos a llegar a intentar resolver ese misterio, si todavía sigue siendo un misterio, claro. Richard, ¿cómo lo verías tú, para empezar? Pues como primera aproximación, a mí hay varias cosas que me han gustado mucho en esta semana. Me gusta mucho, y lo has mencionado en el versículo que nos ponen de referencia, ese de aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que cuanto le pedimos. Me encanta este texto, me encanta porque nos habla de ese Dios de amor en el cual yo le pido y Él no se limita a decir, venga, pues te voy a conceder, sino que es poderoso para darme mucho más de lo que pido, porque es poderoso para darme lo que necesito, que es mucho más que lo que pido. Entonces, me encanta que Pablo lo tenga claro, o sea, él está en la cárcel escribiendo, seguramente podría pedir muchas cosas, ¿vale? Pero Dios es infinitamente poderoso para darle más de lo que él pide. Es poderoso para dar lo que necesita. Y Pablo tiene claro eso. Y está feliz y lo lanza como un agradecimiento, como una expresión de confianza en aquel en quien tenemos que depositar nuestra fe. Porque Dios es capaz de dirigir nuestras vidas y nos va a dar mucho más de lo que nos salga por nuestra boca. Eso como primera aproximación que a mí me gusta mucho. Y luego, hablando del misterio, pues es verdad que es un misterio. Es un misterio porque Pablo está hablando de cómo Dios va a contar con los gentiles. Los gentiles son esos desechados. Pero más abajo va a hablar, él se va a calificar a sí mismo como el menor de todos los santos, ¿verdad? Como lo más pequeño, y que Dios te utilice, pues es un misterio. Es un misterio que tiene que ser un misterio en nuestra vida. Yo me lo sigo planteando como Dios nos utiliza o me utiliza a mí para hablar de su palabra siendo tan miserable como soy. Entonces,
es un misterio como Dios, que es un Dios todopoderoso, utiliza aquello que es desechado e imperfecto. La escuela sabática va a hablar de familias imperfectas y que Dios es feliz trabajando con familias imperfectas para predicar el Evangelio, para predicar lo que Dios puede hacer en tu vida, cómo te puede transformar. Y es un auténtico misterio como ese Dios perfecto se basa de instrumentos tan imperfectos como somos todos los que estamos aquí, para hablar de su maravilla y para transmitir su maravilla. Y yo creo que Pablo estaba alucinado de sentir, pues eso, cómo Dios había utilizado a los gentiles, cómo lo había utilizado a él, como todo aquello que es apartado por los demás, Dios lo dice, espera, que yo con esto sí que puedo trabajar. Y a mí me encanta que lo mencione así. Vamos a ahondar seguramente ahora también en ello. Levi, primera aproximación también. Muy bien, yo escuchándolos, y yo escribo, yo digo, pues yo soy muy de característica, ¿no? Bueno, tú hablaste y ya lo mencionaron, el misterio, que para mí yo soy mucho más básica con las palabras, algo escondido, algo que no se conoce, pero también en la semana estudiamos revelar, ¿qué? Y Dios se lo reveló a los santos apóstoles y a otros profetas. Y me encantó en el último del viernes que tú leíste todo el texto y no lo parafraseaste, sino que lo leíste perfectamente. Y dice, colaboradores aun cuando estamos eclipsados. Y eclipse es ausencia de luz. Y eso me viene lámparas a mis pies, tus palabras, y lumbrera a mi camino. Y yo dije, bueno, esa ausencia en nosotros del conocimiento de la palabra inspirada. Pero ese menor apóstol, como él se manifiesta o se califica, dice que Dios lo hizo administrador de la gracia de Dios y dándole una revelación especial. Y yo quiero, y lo resalté, dice, y me encantó esto, dice, es evidente que Cristo es el Salvador. Eso es evidente. Es el Salvador de la iglesia, sigue escribiendo, ya que es Cristo. Y esa afirmación, Él es el Salvador nuestro porque es Cristo. Y esa simplicidad da una profundidad de lo que Dios quiere en nuestra vida y que Él es todo para nosotros y nos revela en el momento justo y nos capacita, aun cuando estamos eclipsados y nos falta mucho que conocer. Pues vamos a intentar deseclipsar un poco la cosa. Y para aquellos que no hayan leído quizás Efesios 3, y bueno, como hoy no hemos escuchado la Escuela Sabática Light, quizás nos tienen a lo mejor una pequeña vislumbre general, ¿no?, de la lección, vamos a acercarnos a la cuestión del misterio, ¿de acuerdo? Y vamos a saber de qué misterio estamos hablando y cuál es el problema, porque la lección nos hace una pregunta bastante interesante, muy interesante. ¿Qué actitudes, incluso ocultas debajo de la superficie, podrías tener que contradigan la inclusividad que enseña el Evangelio? Es una palabra que está muy de moda, sociedad inclusiva. Y hablamos de inclusividad. Bueno, pues la Biblia también habla de esto, nos da unas cuantas lecciones al respecto. Y las leemos en Efesios 3. Vamos a, si os parece, leer los versículos del 1 al 6 y vamos a comentar de qué está hablando aquí. ¿Os parece? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Insistimos en el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cómo podemos traducir al siglo XXI este texto de nuestro hermano Pablo? Yo escuché decir a alguien esta semana en uno de los comentarios que la cruz vindica el carácter de Dios y hace posible la reconciliación, primero con Dios, y esto es lo que luego nos hace hermanos. Me parece una manera muy bonita de actualizar el asunto. ¿Cómo lo traduciríamos al lenguaje actual? ¿Y por qué esto es un misterio o por qué sigue siendo un problema? ¿Cómo lo traemos a nosotros? ¿Qué os parece? Pues yo decía, me quedé un poco con la espina por el tema, digo, habré estado muy liado al explicarme, contextualizando los prejuicios. ¿Por qué Pablo? Aunque él se considera, dice, un aborto, el último de todo, así lo dice, como un aborto he sido llamado yo. Pablo
fue un judío educado en la más rancia cultura judía, y esto es importante tener en cuenta. Pero él creció en una ciudad que no estaba dentro de Judea. Fue a la universidad. Eso le movió a él en un ambiente multicultural. Y eso impactó, porque es así, impactó en su personalidad. Eso yo lo puedo ver con ojos humanos. Dios habrá visto muchísimas más cosas y mucho más detalles en su vida que ni tú, ni yo, ni nadie conoce. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta que los judíos en esa época a los samaritanos les llamaban perros. Los judíos consideraban que los gentiles estaban desprovistos de ser hijos de Dios y por lo tanto de pertenecer al pueblo de Dios. Entonces, claro, había ahí en lo que Pablo después llama ese muro de separación, una discriminación y un menosprecio absoluto de parte del judaísmo, que es donde nace el cristianismo, porque no se olviden que Jesús vino a su pueblo, ¿no? Primero a predicar, a recordar, a refrescar algo que había sido olvidado. ¿Y por qué fue olvidado? Si nosotros vamos a la Torá, ahí está claramente especificado que Dios tenía un plan que incluía a todas las naciones a través de Israel. El problema es que Israel se olvidó. A pesar de los profetas, a pesar de todo, cuando los judíos, porque ya no existía Israel como al principio bajo el reinado de David, sino estaba solo el reino de Judá, las 10 tribus ya habían sido dispersas, salen de la esclavitud de Babilonia y vuelven a Jerusalén. Ellos habían cambiado ya su visión y su cosmovisión, y habían creado una tradición que fue la que les llevó a ellos a no reconocer a Jesús como el Salvador, porque ese fue el problema. Yo siempre me pregunté, pero ¿cómo es que si ellos, que eran depositarios de la verdad de Dios, desde el gran Moisés, no reconocieron al Mesías que está claramente descrito en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento? Muy sencillo, porque ellos se manejaban con la tradición, no con la Torá. Entonces, claro, si ellos hubiesen tenido eso, pues probablemente no hubiese habido ese problema, pero lo habían olvidado, lo habían dejado de lado. Y en ese momento ellos consideran que los únicos depositarios de la gracia, el honor y el orgullo de ser hijos de Dios es el pueblo judío. Pablo, con su mente un poco más abierta, porque Pedro paralelamente tenía muchos problemas para entender eso, a pesar de las visiones que Dios le enviaba. Pablo fue como un terreno fértil y entendió rápidamente, y él pasó del judaísmo al hebraísmo. Entonces dijo, no, nosotros tenemos que ser el conducto, porque ellos también desde el principio de la historia de este mundo están llamados a ser hijos de Dios sin ningún tipo de diferencia con respecto a nosotros. Yo por lo menos lo veo así. Mira, Jorge, y están así, yo estoy convencido de que Pablo tuvo que desandar, ¿no? Porque él, como fariseo, había asumido esa elección del pueblo hebreo como superior moralmente al resto de la humanidad. Había sido el pueblo elegido. Sin embargo, ya desde el principio ya se nos dice, le dice Dios a Abraham que todos, no dice algunos, mira, aquí en China sí, en Australia a lo mejor también, pero lo de América no. A Abraham le dice Dios que serán benditas todas. Todas. Las familias, no casi todas, no una mayor parte, no. Todas, la familia de la tierra. Con lo cual ya desde el principio Dios tiene eso en la cabeza, en su plan. Sin embargo, yo haciéndome la extrapolación, digo, ¿cómo podría ser el momento, o si yo pudiera transportarme allí para entender un poquito aquello? Y me hice esta siguiente composición, que también la he escuchado en otros ambientes, que no sé si, evidentemente no es una comparación totalmente acertada, pero me llega un poco a entender. Vamos a ver, en nuestra España querida, nuestra Europa occidental, desarrollada, que llama la atención a muchas partes del mundo que quieren venir aquí. Y de hecho atraviesan las pateras y la gente se juega la vida por querer convivir con nosotros y poder establecerse y poder beneficiarse un poco del tipo de vida que le ofrecen los europeos. Vale, pues imagínate a Pablo que fuera la autoridad española y que fuera repartiendo a todos los que llegan, repartiendo pasaporte español.
Así, simplemente porque llegas a España y tú automáticamente, mira, tú vienes de Marruecos, tú vienes del Sáhara, tú vienes de Etiopía, toma, pasaporte español, desde el primer momento, pasaporte europeo, ya puedes moverte por la Unión Europea. ¿A cuántos españoles no se le pondrían las orejas de punta diciendo, pero tú qué haces? ¿Pero tú quién eres para repartir españolidades, para decir que tú eres co-ciudadano europeo? Pues algo parecido está haciendo Pablo. Pablo le está diciendo que son hermanos y que son hijos de Dios. Para un hebreo, para un judío, pero tú quién te atreves, Pablo, para decir que estos, que son el enemigo, no solo que son los apartados, los paganos, con el muro, con lo que nos ha costado hacer un muro que veíamos en las semanas anteriores, el muro en el templo, como diciendo, yo sí puedo entrar, y tú te quedas ahí. No, que si Dios quiere a todo el mundo, pero a mí más que a ti, ¿vale? Entonces, para establecer eso en nuestra cabeza de cristianito, europeo, que sabemos mucho de la Biblia, ahora decimos, bueno, vale, esto está muy bien, todos somos hijos de Dios, pero cuando vienen a mi iglesia y viene un hermano de vete a saber dónde y se sienta en mi banco y te hay que votar los cargos en el año y a veces no tenemos mucha prisa en que se haga miembro de mi iglesia porque al fin y al cabo, oye, o si se hace miembro de mi iglesia casi estamos tentados a decir mi voto vale más que el tuyo, ¿no? Mi participación vale más que el tuyo, yo soy de adventista, soy cristiano de tantas generaciones, ¿no? Y tú eres casi un recién llegado. Y esta es mi iglesia. Esta es mi iglesia, ¿no? Esta es mi iglesia y tú eres Pablo está salvando esto, está diciendo, ¿pero de qué vais? Eso me lo diría hoy Pablo a mí, me diría, ¿de qué vas, Juanfra? ¿De qué vas? ¿Qué derecho tienes tú más que el que se sienta al lado tuyo? Da igual el origen. Y eso estalla en la cabeza de los judíos y estalla en la cabeza de los gentiles, que algunos quieren buscar a Dios, que reconocen es el Dios de las Escrituras, ese Mesías que ha aparecido para cambiar los planes sociales, donde está diciendo que todos somos iguales, en una jerarquización, una sociedad romana que, oye, tú has nacido esclavo, te pudres toda tu vida como esclavo, yo soy patricio, o yo soy tal, o yo soy esto, tú eres lo otro, y te quedas como eres, así es la vida. ¿Cuántas veces decimos así es la vida? Se nos escapa. Y Pablo está diciendo, pues no, Dios viene para otra cosa y viene para establecer unas relaciones nuevas. Ahí es donde viene la revolución. Y yo todavía me pregunto, ¿eso es original, Pablo? ¿Eso es original, este mensaje? ¿Es original? ¿Dónde está la originalidad? Y la originalidad yo me la encuentro en la cruz. Es decir, aquí ha pasado algo que aunque estaba predicho, aunque ya se le dijo a Abraham, ahora ya ha marcado, hay un punto de inflexión, donde ahora ya no podemos mirar para otro lado, donde ya puedo decir, esto no lo veo claro. Es que en la cruz Jesús ha roto las barreras. Uh-huh. Y es que ese es el mensaje, lo original de Pablo. No que traiga a los gentiles al judaísmo, porque Pablo no hace eso, sino que lo que hace es gentiles y judíos juntos a Cristo. Pues eso. Exacto. Que eso es. Imagínate ahí sentado en el banco. El problema, y yo esta semana, es verdad, lo pensaba y decía lo que tuvo que luchar Pablo contra los esto siempre se ha hecho así, esta gente no, ¿verdad? Porque Pablo no hace una invitación a llevarse a los gentiles al judaísmo, a traer y darles entrada a un sitio donde estaban excluidos. Es más, Richard, tú imagínate a Pablo diciendo, vamos a hacer una sinagoga para judíos y una sinagoga para gentiles. Claro. Pablo, que eso sí lo tenemos nosotros claro, ¿eh? Vamos a hacer una iglesia para hispanos, una iglesia para rumanos, una iglesia para venezolanos, una iglesia para españoles. Eso hoy lo tenemos asumido, lo votamos y le damos nuestra bendición. Y Pablo hoy día nos diría, ¿pero estáis locos? ¿Pero cómo que estáis locos? ¿Pero esto qué es? Pablo habla de multiculturalidad, donde todos somos copartícipes, coherederos, familia, en un proyecto nuevo, que es el proyecto que trajo Jesús. Y eso es lo innovador, y eso es donde nos tiene que llamar a sumar. Decías, Esther, ¿en qué nos afecta esto a nuestras iglesias? Pues a veces estamos en el mismo punto, ¿eh? Porque nos separamos por nacionalidades o por gustos, y el mensaje es hacer una unión en la que todos trabajemos juntos, todos tengamos cabida, y donde todos formemos un mismo cuerpo, no en el cual por aquí nos separamos los que somos manos, por allí os separáis los que sois brazos, no, habla de un cuerpo, y en el cuerpo todo es distinto, pero todo está unido, todo colabora
y todo ayuda. Y ese es el gran mensaje que yo veo aquí en Pablo, en cómo aglutina todo en base a Jesús, en el cual todos tenemos una función que hacer en nuestras diferencias que nos tienen que sumar para ayudar a llegar a todo el mundo. Mira, Quiero haceros una pregunta, te escuchamos, Levi, y quiero haceros una pregunta también. Cuéntanos. Estamos claros que Dios nos creó a todos, ¿no? Distintos, si no olvidamos que Dios creó el mundo y nos creó a todos y ninguno es superior a nadie, que todos delante de Dios y somos iguales con la misma, que Jesús murió en la cruz por todos, sin exclusión, porque nos hizo a todos distintos, de diferentes razas, diferentes. Y algo que tenía colación, que la semana pasada lo recordó Richard y se lo escuché a él, bueno, ya lo habíamos escuchado, pero lo traigo a palestra porque dice que Dios nos ama a todos por igual, decía Richard la semana pasada. Ahora, segundo, ¿Dios es de quién? Es mi Dios, es el Dios solo de los españoles, es el Dios solo de los venezolanos, es el Dios solo... Padre nuestro. Padre nuestro, es nuestro, es de todo. Y Richard decía, yo no soy español, yo soy cristiano. Lo decía la semana pasada, eso fue lo que dijiste, soy cristiano. Cuando yo puedo entender que Dios nos creó a todos y que es Padre, que Dios Padre nuestro, que estás en el cielo, es de todo, muchas cosas se van cayendo. Y sí tenemos diferencias de costumbres y culturales, pero hay un objetivo principal, amar al Señor. ¿Qué tiene que ver esto con la coherencia y el medio que usó? Dice administrador. ¿Cómo el administrador? Bueno, administra, valga la redundancia, administra la palabra de Dios para todos. ¿Pero qué? El judaísmo se creía superior a, y que solo era un mensaje para ellos. Mira el gran misterio. No era solo un mensaje para ellos, era un mensaje para el mundo entero. Y que lo olvidaron, sí lo olvidaron. Porque el hecho de nacer, y aquí salga y de repente estoy como Juan Fran, que esta simbología no cabe, pero para mí sí cabe. Hermanos jóvenes o nacidos en el Evangelio, el hecho de nacer en cualquier religión y que en tu casa se practique esa religión, eso no te hace mejor que otros, primero. Segundo, omitir seguir tu relación con Dios, porque el hecho que en mi caso nacer en la iglesia adventista, sin leer la palabra, si yo no continúo leyendo la palabra de Dios, investigando y haciendo de ese Padre nuestro mi Dios, pero un Dios para repartir a todos, no me hace salvo. Y eso es lo que le pasó a los judíos, por eso no reconocieron a Jesús, porque dejaron de amar a Dios, de estar con Él, de leer y conocer. Por eso ahí también había un eclipse de conocimiento, porque el hecho de que eran judíos, bueno, nosotros conocemos a Dios, pero dejaron de estar con Dios y seguir conociendo, por eso no lo reconocieron. Entonces, mucho cuidado, y es difícil, a todos se nos hace, no deberíamos tener, sí tenemos diferencias de gusto, de comida, ninguno es mejor que otro, pero tenemos un objetivo especial. Los mandamientos tú y yo son los mismos, eso lo tenemos claro. Y de que Dios al morir en la cruz nos dio participación a todos, acciones a todos para ser rescatados por salvación y por medio de su sangre. Sí, somos hijos del cielo y nadie es mejor que nadie. Quiero que nos centremos también, si os parece, y querría preguntaros cómo traducir o cómo aplicar concretamente el texto de Efesios 3:10. Es una parte de la lección que a mí me ha resultado especialmente cautivadora, ¿no? Cuando habla de la Iglesia como reveladora de la sabiduría de Dios. Y la pregunta es, bueno, ¿y de qué manera se revela a Dios por medio de la Iglesia? Porque claro, somos una iglesia imperfecta, ¿verdad? Somos gente imperfecta y formamos una iglesia imperfecta. Quiero decir, ¿quiénes somos nosotros para revelar nada? Y mucho menos para revelar la sabiduría de Dios. Resulta que la aplicación de este misterio, que lo explica el versículo 10, dice que es para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Y eso cómo es? Es decir, ¿cómo se explica esto? ¿Qué es lo que nosotros podemos revelar de la sabiduría de Dios? ¿Cómo se lo explicaríamos a alguien que no haya leído todavía Efesios 3? Ay, tan bella. ¿Qué os parece?
Pues yo creo que en el día a día práctico lo vemos. Si nosotros vivimos la realidad de lo que nos plantea Pablo y lo que nos plantea Jesús, todos somos familia, nos relacionamos con todas las culturas, con todas las nacionalidades. Esa es nuestra forma de relacionarnos en la Iglesia, de sentirlos como hermanos y de sentirlos próximos. Ujú. Cuando nos relacionamos con la gente que no es de la Iglesia, nuestra forma de actuar es exactamente igual. Porque estamos acostumbrados a convivir como hermanos, con todos. Yo recuerdo que mi hija en el instituto le dicen, oye, pero ¿tú por qué te relacionas con marroquíes y con gente de otros sitios? Y ella dice, es que yo en mi iglesia me relaciono con gente de muchas nacionalidades. Esto que no es, que para nosotros nos parece tan normal, para el mundo no le parece normal. O sea, un español se relaciona con españoles y poco más. Solo si te has acostumbrado a que todos somos familias, que todos somos hijos de Dios, que Dios es Padre de todos, cuando tú tratas con otras personas, das testimonio de que Dios es Padre de todos. Yo cuando alguien me viene ahí a mi oficina, todos son hijos de Dios. Esta semana hablaba con una mujer que me decía, dice, mira, en el pueblo nos preguntamos, ¿tú por qué tratas bien a todos los extranjeros? Amén. Y ellos son árabes, y yo les decía, mira, yo soy creyente, yo creo en Dios, Dios me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ujú. Y yo lo aplico con todos, y me decía, síguelo haciendo, por favor. Eso se tiene que trasladar, nuestra forma de vivir el Evangelio dentro de la Iglesia se tiene que trasladar a como lo vimos fuera. Entonces eso es testimonio para todo el mundo. Si no es así, algo nos está fallando dentro o nos está fallando en nuestra vida espiritual. A lo poco que he leído yo, Sí, Esther, cuéntanos. a tu pregunta, yo solo puedo entender el versículo 10 por medio de la Iglesia si leo lo que viene antes y lo que viene después. Dice que se mostrará a todos cómo va cumpliéndose el plan secreto en el versículo 9, que desde el principio de los siglos, y el versículo siguiente al 10, según el proyecto que desde la eternidad, gracias a él, mediante la fe, podremos acercarnos a Dios libre y confiadamente. El versículo 12. Es decir, que esto de la Iglesia está puesta para que sea algo evidente que el propósito de Dios, que el proyecto de Dios, que ya no hay velos que nos separan, que podemos acercarnos a Dios libre y confiadamente. Es decir, la Iglesia debería ser más esa realidad de que esto se va cumpliendo, de que esto se va ejercitando, de que hay ese espacio, ese lugar, ese donde se posibilita este tipo de relaciones nuevas, para que podamos entender mejor a Dios, como aquel enfermo que se recupera y realmente alguien dice, oye, pues qué buen médico, ¿no? Te ha atendido, qué buena seguridad social, ¿no? Qué bueno, porque ven el resultado de que han hecho un buen tratamiento. Debería ser la Iglesia ese paciente donde uno puede ver, oye, pues qué bien que allí puedo encontrar esto, puedo encontrar aquello. Es decir, Pablo está esperándome, a mi entender, que realmente la Iglesia se convierta en ese espacio de encuentro. Y en el versículo 10 menciona, cuando habla de principados y potestades, de lugares celestiales, que en el capítulo 2 se había hablado refiriéndose a Satanás, al enemigo. Bueno, también es un testimonio. Lo que ocurre en la Iglesia es un testimonio Claro. contra el enemigo, de decirle, tú quieres destruir a la raza humana, pero cuando... Que esto trasciende, Claro. que esto no solo es la Iglesia de tal... Para los que estáis ahí en torno, Pablo está diciendo que esto se ve, esto se retransmite y no tiene límite, esto lo ve mucha gente. Cuando la Iglesia se apoya y se centra en Jesús, da testimonio y le dice al enemigo, no vas a vencer. Pero solo cuando la Iglesia actúa como Jesús quiere que actuemos, solo cuando cumplimos con el llamado que nos llama, valga la redundancia, a ser esa iglesia plurinacional, esa iglesia pluricultural, donde todos tenemos cabida. Yo creo que es un poco... Tenemos que ir concluyendo ya, Jorge, brevemente, por favor. Adelante. No, yo creo que quizás es más sencillo. Nosotros, digo genéricamente, no hemos liado solos. La historia nos muestra que Dios
empezó a revelar a través de lo que luego se conformó como su palabra, la fuente de toda verdad, y ahí estaba su plan, el plan de toda la vida. Elena White dice que nosotros tenemos que estudiar bien la historia de Israel, porque como iglesia adventista, se refiere a nosotros, podemos cometer los mismos problemas, los mismos errores. Con el tiempo ellos se olvidaron de ese plan de Dios y fueron metiendo sus propias ideas. A eso me refería yo con los prejuicios. Y cuando vino Jesús, imperaban sus prejuicios. Ellos querían encontrar lo que ellos creían y no la verdad que tenían que buscar, y rechazaron a Jesús. Nosotros hoy podemos cometer lo mismo. Yo, como persona parte integrante de este pueblo, al mostrar esa exclusividad y no esa inclusividad. Porque al finalmente, yo digo, cuántas veces nosotros hemos escuchado mensajes diciendo, pues ya no hay ni judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni rico ni pobre, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Por eso nos ha dejado muchas veces dejado de ser un misterio en la vida práctica, como decía Richard y como mencionaba Juanfran. En mi vida yo demuestro que es un misterio para mí, porque contradigo eso al ser exclusivista y no inclusivista. Y lastimosamente el mundo me ha quitado a mí como cristiano esa bandera que es la bandera del cristianismo, el inclusivismo, el no hacer ninguna diferencia ni acepción de persona. Totalmente de acuerdo, Jorge. Y puede ser que porque somos humanos y a veces la cultura, la formación, el impacto, la sociedad donde te manejas, puedas tener ideas que te debilitan esto. Y si has dejado de estudiar la palabra y contrapones tus conocimientos anteriores antes que Dios en muchas cosas, pero cuando tengas ese sentimiento, cuando invades ese sentimiento, debemos aprender a luchar y rechazarlo. ¿Vale? Cuando tú sientes que estás haciendo excepción de persona, cuando estás haciendo, sobre todo, excluyendo en la vida espiritual, ¿quién soy yo para decir quién entra y quién no entra? O para quién es la palabra o quién no es la palabra. El Pedro, cuando Jesús le dijo, tu misión es revelar el evangelio a todos, y respetar la decisión del otro. Si él no quiere aceptar, tú también tienes que respetarlo, pero nuestro deber es revelar a través del testimonio, a través de la palabra, a un Dios que es de todos y para todos. Y en el versículo de memoria, que uno de los que usábamos, dice que Dios quiere que todos, ahí no hay, dice nacionalidad, raza, color, forma de cabello, nada, dice todos procedamos al arrepentimiento. Y para que todos procedamos a ese arrepentimiento, que él no ha venido tratando de no excluirme a mí, porque yo voy lentito en esto de aceptarlo, voy más lento que otros. Yo me lo imagino así, dice que le vi el valenta, para poder reconocer, para poder vivir una vida más cercana a él, y él a todos nos espera, pero llegará un momento que por amor a aquellos que están sufriendo tanto, no puedes más esperar por ti, porque él conoce lo que va a pasar. Entonces, esa palabra todos debe estar en mi vida, y cuando hay una excepción, darte cuenta a tiempo, que el Espíritu Santo te ayude para poder rechazarla y tomar la verdad de Cristo. Creo que deberíamos ahondar en la idea de que una iglesia unida es un ejemplo, no solo en esta tierra, sino en el resto del universo. Y además una iglesia unida es el resultado del poder de Dios trabajando en cada uno de nosotros de forma individual y convirtiendo pues, a la iglesia efectivamente en un colectivo poderoso. Además, una iglesia unida le demuestra al resto del universo también que Dios tiene razón y que Satanás no, que es posible estar unidos en la diversidad y que es posible que nos podamos llevar bien, entender con nuestras diferencias, con nuestras peculiaridades y con nuestras miserias personales también. Es posible vivir en unidad gracias al poder del Espíritu Santo y a esa multiforme gracia de la que habla Pablo también en este capítulo 3 de Efesios. Estamos pendientes de que empiece el sermón, pero todavía, Richard, Juanfra, podemos hacer también una pequeña recogida. Vosotros tenéis más a mano la información física y de la iglesia. Contadme y contadnos. Pues sí, nos queda una última ronda. Julián está al tanto y nos va a avisar y habrá que comenzar enseguida, pero podemos dar las últimas ideas. A mí me gusta Pablo porque además él no se esconde acerca de todo este discurso y lo que está compartiendo. Y alguien podría decir, qué loco estás, Pablo. De verdad, esto
vas contracorriente, esto es lo que nunca me habían enseñado. Es verdad, seguramente le tacharíamos de loco. Ya le tacharon, ¿no? Y lo apedreaban, y lo expulsaban, y lo empujaban, y bueno, salía por patas muchas veces. Él dice, no os sintáis acongojados si me veis sufrir por vosotros. Encima Pablo dice, tranquilo, que estoy bien, ¿no? Alguien podría decir, Pablo, escóndete, que esto se le daría un buen consejo, que no se te vea, ¿no? Perfil bajo, le diríamos hoy día, ¿no? Pablo. Y fíjate, él estaba preocupado por lo que estaban sintiendo los demás, porque el estar preso, bueno, todavía era deshonroso, y él estaba preocupado que aquellos que se apartaran de Dios, dice, no se aparten de Dios, se han unido, esto es pasajero. Él está muy preocupado por otro antes que por él mismo, pero yo dije, es la fuerza que te da Dios de soportar, y estaba tan convencido y su mente tan clara de lo que estaba pasando, aunque parezca extraño, estaba siendo dirigido por el Señor. Y esa preocupación me llevó a entender, decía, esto no puede ir para atrás, el mensaje de Cristo tiene que seguir hacia adelante, que esta situación y esta tormenta que estamos viviendo ahora va a pasar, pero que ellos se mantengan firmes en la fe, una familia que sea ejemplo y que sea para futuras generaciones en la tierra. Yo digo, esa es nuestra actualidad, a pesar de nuestros procesos, de que algunos de nosotros estamos atormentados, el evangelio tiene que proseguir. Yo te lo decía, Eddie, porque muchas veces me veo y digo, qué flojo soy, en el sentido de que cualquier dificultad en mi vida me vengo abajo. Pablo está en la cárcel y está pidiendo, está seguro de lo que cree y está pidiendo, le está deseando lo mejor. En la carta, mira, que habite en vosotros, que el Espíritu Santo esté con vosotros, que el amor de Cristo tal, que no os falte esto, ¿no? Y por mí, no preocuparos, le dice al final de este cabello. Y digo yo, madre mía, yo que me ahogo en un vaso de agua a las primeras de cambio. ¿Tenemos que terminar ya, Julián? Sí. Ya estamos escuchando. Desde los 4 años he estado viviendo en Castilla. Pues os damos las gracias, Esther, si te parece, y conectamos con la capilla. Hoy Vamos allá, adelante. Tenemos a un pastor de jóvenes que nos visita hoy y ya le vamos a dejar paso. Julián ya nos pone la imagen.